Hola de nuevo, exploradores de la mente, en Descifrando la Psique. Hemos examinado los trastornos de personalidad que afectan la moral y la emoción. Hoy, abordaremos una de las condiciones más complejas, estigmatizadas y que más alteran la percepción de la realidad, la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno cerebral crónico y grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. No se trata de una doble personalidad, sino de una ruptura en la conexión entre el pensamiento, la emoción y el comportamiento, lo que distorsiona la realidad. Prepárense para comprender su funcionamiento, sus raíces históricas y la esperanza que ofrece el tratamiento moderno. El entendimiento moderno de la esquizofrenia fue un proceso evolutivo que se consolidó a principios del siglo XX. Veamos un poco cómo se fue conociendo esto. El psiquiatra alemán Emil Kraepelin fue el primero en catalogar el trastorno como una enfermedad mental distinta. Emil Kraepelin fue un psiquiatra alemán considerado el fundador de la psiquiatría científica moderna y de la psicofarmacología. Su mayor contribución fue la creación de un sistema de clasificación de las enfermedades mentales basado en la observación clínica de sus pacientes, enfocándose en el curso natural, la evolución en el tiempo, y el pronóstico, el desenlace, de los trastornos. Kraepelin fue el primero en consolidar varias categorías de enfermedades mentales vagas en un solo trastorno, al que llamó Dementia praecox, demencia precoz. Metodología. Kraepelin se basó en el método clínico descriptivo y longitudinal. A diferencia de los enfoques anteriores que se centraban en síntomas aislados, Kraepelin observó a cientos de pacientes a lo largo de muchos años para identificar patrones comunes en el inicio, evolución y desenlace de sus trastornos. Fuentes. Su trabajo se desarrolló en varias clínicas universitarias en Alemania, donde tenía acceso a grandes poblaciones de pacientes internos. Kraepelin unificó tres formas de enfermedad que se consideraban separadas en ese momento, argumentando que eran variaciones de una misma enfermedad subyacente. La hebefrenia. Predominio de pensamiento desorganizado y conducta inapropiada, a menudo de inicio juvenil. La catatonía. Trastornos graves del movimiento y la postura. Y la paranoia. Presencia de delirios persistentes y organizados. Kraepelin llegó a dos conclusiones fundamentales que definieron su concepto de Dementia praecox. Naturaleza precoz. Utilizó el término praecox porque notó que la enfermedad solía manifestarse a una edad temprana, adolescencia o juventud, a diferencia de otros trastornos psicóticos. Desenlace deteriorante. Demencia. La conclusión más sombría e influyente fue el uso del término demencia. Kraepelin observó que la enfermedad tenía un pronóstico generalmente malo, llevando a un deterioro cognitivo y funcional progresivo e irreversible en la mayoría de los casos. Postulado de Kraepelin. La demencia praecox es una enfermedad cerebral orgánica con un curso crónico que conduce inevitablemente a un estado de deterioro mental crónico, demencia, y a la incapacidad funcional. El trabajo de Kraepelin tuvo un impacto monumental en la psiquiatría y sentó las bases para los sistemas de clasificación modernos. Separación bipolar esquizofrenia. Su logro más importante fue la distinción definitiva de la demencia praecox, esquizofrenia, de la psicosis maníaco-depresiva, hoy trastorno bipolar. Criterio de diferenciación. Kraepelin observó que, aunque ambas enfermedades causaban psicosis, la psicosis maníaco-depresiva tenía un curso episódico, con remisiones casi completas entre episodios, mientras que la demencia praecox tenía un curso crónico y deteriorante. Impacto. Esta distinción de pronóstico y curso se mantiene como la columna vertebral de la clasificación psiquiátrica actual. Base del modelo biológico. Al postular que la demencia praecox era una enfermedad cerebral de origen físico, Kraepelin impulsó la investigación biológica en psiquiatría, buscando las causas físicas, neurológicas, genéticas, de los trastornos mentales. Limitaciones. La principal limitación de Kraepelin fue su pronóstico rígido. La posterior acuñación del término esquizofrenia por Eugen Bleuler corrigió esto, al demostrar que el deterioro no era inevitable para todos los pacientes. Sin embargo, sin la clasificación original de Kraepelin, el trabajo de Bleuler no habría sido posible. El psiquiatra suizo Eugen Bleuler acuñó el término que usamos hoy. Fue un psiquiatra suizo, conocido por su trabajo pionero en la clínica Burgosli en Zúrich, Suiza. Es famoso por acuñar el término esquizofrenia y por corregir la visión fatalista de su predecesor, Emil Kraepelin.
Fue un bridge entre la psiquiatría descriptiva de la época y el naciente psicoanálisis. Fue uno de los primeros en adoptar las ideas de Freud. El estudio principal de Bleuler, detallado en su obra Demencia precoz o el grupo de las esquizofrenias, se centró en refinar el concepto de Dementia praecox de Kraepelin. Bleuler identificó dos fallas en la clasificación de Kraepelin. Demencia. Deterioro. Bleuler notó que muchos pacientes no experimentaban un deterioro cognitivo terminal o irreversible. Algunos mejoraban o se mantenían estables. El diagnóstico no siempre llevaba a la demencia. Precoz. Temprano. Aunque la mayoría de los casos iniciaban en la juventud, la enfermedad podía manifestarse más tarde. En 1908, Bleuler introdujo el término esquizofrenia del griego, que significa romper y mente. Significado: el nuevo término no se refería a una mente dual o doble personalidad, un error común. Bleuler postuló que en la esquizofrenia, las funciones mentales que normalmente operan de forma integrada y sincronizada se vuelven autónomas y disociadas entre sí. Pensamiento y emoción, afectividad. Esta es quizás la escisión más notoria y crucial. Fallo: normalmente, nuestros pensamientos y el contenido de nuestra emoción coinciden. Si pensamos en algo triste, sentimos tristeza. En la esquizofrenia, esta conexión se rompe. Manifestación: esto se observa como la inadecuación del afecto. Un paciente podría estar hablando sobre la muerte de un ser querido con una sonrisa o con indiferencia, afecto aplanado, o mostrar una risa inapropiada mientras describe un evento aterrador. Aplanamiento afectivo: la emoción se retira o se vuelve inaccesible, lo que resulta en una pobreza de expresión emocional en el rostro y la voz. La persona sabe intelectualmente qué emoción debería sentir, pero la conexión afectiva está cortada. Pensamiento y voluntad. La coherencia lógica del pensamiento y la capacidad de actuar intencionalmente también se desintegran. Laxitud de las asociaciones. El pensamiento no sigue un camino lógico y coherente. Las ideas se vuelven fragmentadas, y los nexos entre una frase y otra se debilitan. Esto lleva al discurso desorganizado, donde el paciente salta de un tema a otro sin que un observador externo pueda seguir la cadena de pensamiento. Abolición y ambivalencia. La voluntad de actuar se ve paralizada por la ambivalencia, la escisión dentro de los propios impulsos. El paciente experimenta simultáneamente deseos y sentimientos opuestos. Ejemplo: querer irse y querer quedarse, querer amar y querer odiar, con la misma intensidad. Esto resulta en la incapacidad para tomar decisiones o iniciar acciones, manifestándose como abolición, pérdida de motivación o inercia. El yo, self, y la realidad externa, autismo. Finalmente, la relación entre el mundo interno y externo se rompe. Autismo de Bleuler. Este término, que es distinto del trastorno del espectro autista, se refiere al retiro del paciente de la realidad social hacia un mundo interno, dominado por fantasías, delirios y el pensamiento ilógico. Fallo de la síntesis psíquica. En lugar de percibir el yo y la realidad como un todo integrado, el paciente experimenta una pérdida de la unidad del self. Las sensaciones, ideas y acciones se sienten como fenómenos separados o ajenos al propio control, exacerbando los delirios de ser controlado por fuerzas externas. En esencia, Bleuler vio la esquizofrenia como un fallo en el pegamento psíquico que mantiene las funciones mentales unidas y coherentes, siendo esta desintegración el motor de todos los demás síntomas. La contribución más profunda de Bleuler fue diferenciar los síntomas de la esquizofrenia en fundamentales, primarios, y accesorios, secundarios. Argumentó que la esencia de la enfermedad residía en los síntomas fundamentales. Síntomas fundamentales, los 4A de Bleuler. Son los déficits centrales causados por la desorganización de los procesos mentales y son patognomónicos, si están presentes, indican la enfermedad. Afectividad, alteración: una profunda inadecuación de las respuestas emocionales. Ejemplo: reírse en un funeral, o aplanamiento afectivo, pobreza de expresión emocional. Esto reflejaba la escisión entre el pensamiento y el sentimiento. Asociaciones, laxitud: la pérdida del hilo lógico y la coherencia en el pensamiento. Esto se manifiesta como discurso desorganizado, salta de un tema a otro sin nexos claros. Esto es lo que hoy llamamos trastorno formal del pensamiento. Ambivalencia, la coexistencia de sentimientos o impulsos contradictorios, amor y odio, acción e inacción, dirigidos hacia el mismo objeto o persona.
Esto paraliza la voluntad y la toma de decisiones. Autismo, un término que Bleuler usó para describir el retiro del paciente de la realidad externa hacia un mundo interno de fantasía y delirio. Es un síntoma clave de la desconexión social. Ve síntomas accesorios, los síntomas positivos. Son las manifestaciones más dramáticas, pero Bleuler las consideraba secundarias al proceso central de la escisión. Alucinaciones. Delirios. Síntomas catatónicos. El trabajo de Bleuler cambió fundamentalmente la psiquiatría y su influencia perdura hasta el presente. Reconocimiento de la cronicidad variable. Al rechazar el término demencia, Bleuler abrió la puerta a la idea de que la esquizofrenia tiene un espectro de resultados y que la esperanza y la rehabilitación son posibles. Enfoque en la desorganización. Al centrar el diagnóstico en la laxitud de las asociaciones y el trastorno del pensamiento, trasladó el foco de los síntomas llamativos, delirios, a los déficits cognitivos subyacentes. Esta sigue siendo una distinción crucial en la investigación actual. Integración psicológica. Bleuler fue pionero en intentar integrar las ideas freudianas sobre la dinámica psicológica, el simbolismo, la influencia de los conflictos, en la comprensión de los síntomas de la esquizofrenia, un enfoque que fue muy influyente en la psiquiatría psicodinámica. La esquizofrenia funciona afectando múltiples dominios del pensamiento y la emoción, y sus síntomas se dividen típicamente en 3 categorías: positivos, negativos y cognitivos. Son los síntomas más evidentes y representan una distorsión o exceso de las funciones normales. Alucinaciones, experiencias sensoriales que no son reales. El paciente las experimenta con total convicción. La más común es la alucinación auditiva, oír voces. Delirios, creencias falsas y fijas que no se basan en la realidad y que no son compartidas por la cultura del individuo, ejemplo delirio de persecución, de grandeza, de ser controlado. Pensamiento desorganizado, dificultad para organizar los pensamientos. Se manifiesta como habla desorganizada o incoherente, saltos de un tema a otro sin lógica. Síntomas negativos, déficits de la función normal. Estos síntomas implican una reducción o pérdida de funciones normales y a menudo son la parte más difícil de manejar y de tratar. Alogia, pobreza del habla o de su contenido, respuestas breves y vacías. Aplanamiento afectivo, reducción o ausencia de expresión emocional en el rostro, tono de voz o gestos. Abolición, disminución o falta de iniciativa y motivación para empezar y persistir en actividades dirigidas a un objetivo. Anedonia, incapacidad para experimentar placer. Síntomas cognitivos. Son sutiles pero a menudo incapacitantes, afectando la vida diaria. Dificultad para enfocar y mantener la atención. Problemas con la memoria de trabajo, mantener información activa para su uso inmediato. Deterioro en la función ejecutiva, planificación, toma de decisiones, resolución de problemas. Etiología, causas y factores de riesgo. La esquizofrenia es multifactorial. Se cree que resulta de una combinación de factores genéticos, ambientales y diferencias en la estructura cerebral. Genética. El riesgo aumenta significativamente si un familiar de primer grado, padre o hermano, tiene el trastorno. Sin embargo, la esquizofrenia no está determinada por un solo gen, es poligénica. Neurobiología. Dopamina. La hipótesis más antigua y conocida es la de la dopamina, sugiriendo que la hiperactividad de la dopamina en ciertas áreas cerebrales, especialmente en los ganglios basales, está relacionada con los síntomas positivos, delirios y alucinaciones. Factores ambientales. El estrés prenatal, complicaciones en el parto, consumo de cannabis en la adolescencia y vivir en entornos urbanos pueden aumentar el riesgo en individuos genéticamente vulnerables. La esquizofrenia es tratable, pero es una condición crónica que requiere un manejo a largo plazo y un enfoque integral. Tratamiento médico. El pilar del tratamiento son los medicamentos antipsicóticos. Antipsicóticos. Estos medicamentos funcionan principalmente regulando los niveles de dopamina en el cerebro, y, en las versiones más nuevas, la serotonina. Son altamente efectivos para reducir la intensidad y frecuencia de los síntomas positivos, delirios y alucinaciones. Adherencia al tratamiento. La falta de adherencia al medicamento es la causa más común de recaídas. Psicoterapia y rehabilitación. El tratamiento debe incluir terapia para mejorar la calidad de vida. Terapia cognitivo-conductual.
TCC ayuda al paciente a aprender a manejar los síntomas positivos. Ejemplo: reducir la angustia causada por las voces y examinar la validez de las creencias delirantes. Rehabilitación psicosocial. Programas diseñados para ayudar a los pacientes a recuperar habilidades sociales, laborales y de vida independiente, cruciales para contrarrestar los síntomas negativos y cognitivos. ¿Cómo se vive? Vivir con esquizofrenia es un desafío constante que exige esfuerzo y apoyo. Inicio. La esquizofrenia suele manifestarse al final de la adolescencia o principios de los 20 años. Desafíos. Los síntomas negativos y cognitivos son a menudo los que más afectan el funcionamiento diario, trabajo, estudios, relaciones. El estigma social y la dificultad para distinguir la realidad complican la vida cotidiana. Recuperación. La recuperación total es rara, pero la recuperación funcional, llevar una vida significativa, trabajar y tener relaciones estables, es posible con un tratamiento constante, apoyo familiar y programas de rehabilitación. Comprender la esquizofrenia nos recuerda la fragilidad de nuestra conexión con la realidad y la urgente necesidad de eliminar el estigma asociado a los trastornos mentales graves. Si te ha gustado este análisis, por favor dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Descifrando la Psique. ¡Nos vemos!